La diferencia entre el perdón humano y la aspirina. Hoy es noviembre 28 del 2014 y hoy les voy a hablar sobre lo que yo he comprendido, lo que sé sobre la diferencia entre el perdón humano y la aspirina. Primero quiero explicarles un poquito sobre la aspirina. Y estoy hablando de las aspirinas que se usan para el dolor de cabeza o para X dolores que suceden en el cuerpo. Hace poco estaba leyendo que cualquier medicina que se toma para cualquier dolor, lo que hace es que no quita el problema, solamente quita el dolor. En otras palabras, es como que hace un bloqueo entre medio del cerebro y el área que está con el dolor. Entonces, la aspirina es como que engaña al cerebro que ya no hay problema, pero el problema sigue ahí, solo que le manda la señal al cerebro de que ya no hay dolor, aunque el problema sigue ahí, pero ya no siente que hay dolor. Pero en cuanto se pasa el efecto de la aspirina, vuelve otra vez a sentir el dolor. O sea, vuelve a sentir otra vez que hay un problema porque está sintiendo dolor. O sea, lo que genera el dolor es algún problema del cuerpo, de la cabeza, o de donde se esté originando el dolor. Entonces la aspirina funciona como un bloqueo, o como algo que sirve para bloquear que no le llegue al cerebro la señal de que le duele. Pero luego se pasa el efecto de la aspirina y vuelve a doler. Bueno, ese es el efecto de la aspirina. Por eso digo la diferencia entre el perdón humano y la aspirina. El perdón humano se dice mucho: perdono pero no olvido. O sea, perdono pero yo me sigo recordando del daño que me hicieron. O sea, yo lo usé muchas veces, esa frase. Perdón humano, la diferencia del perdón humano y la aspirina. El perdón humano, vamos a decir que yo recuerdo alguna vez o varias veces estar en una iglesia donde, digamos que me emocioné y ahí decidí perdonar. Pero luego al rato, cuando se me pasa el efecto de el haber decidido perdonar, al rato que se me pasa el efecto, entonces vuelvo a sentir que tengo o que tenía coraje contra aquella ofensa que me habían hecho. O sea, regresa otra vez, porque es de la manera que lo justificaba, es que perdono pero no olvido. Pero lo que yo estoy comprendiendo en este momento es que la aspirina tiene el mismo efecto en el cuerpo, o sea, un bloqueo entre medio del origen del dolor y el cerebro para que ya no sienta, que el perdón humano. El perdón humano solamente tiene el efecto por el momento mientras que se recuerda de que lo ha decidido perdonar, pero luego al rato se vuelve a acordar de que le hizo esto y le hizo lo otro, pero me dijiste que ya no me ibas a volver a hacer, o si es en el otro lado, no, pues es que ya te pedí perdón, si ya te pedí perdón y ya me perdonaste, pues ya ahí quedó, ya no tienes por qué estarte recordando. Entonces vuelve otra vez, o sea, vuelve otra vez el dolor de la ofensa o de lo que sucedió, o el ofendido vuelve otra vez a reclamar por qué le ofendieron, hablando del perdón humano. Y lo que yo he comprendido es, aparte de eso, es que yo como persona o como un ser viviente, aunque yo sea en este momento, aunque yo soy hija de Dios por haberle aceptado como padre, no tengo la capacidad para perdonar a nadie. Dios no me creó con capacidad de perdonar a nadie, ni siquiera con la capacidad de perdonarme a mí misma. Por eso el perdón humano no es efectivo. El perdón humano no restaura vidas. El perdón humano solamente
se quita la ofensa o el dolor del daño hecho por un rato, pero no lo quita por siempre. Pero una vez nacida de Dios, una vez brincando esa línea que divide lo humano con lo divino, entonces ya no hay necesidad de perdonar ni de que me perdonen, porque el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue suficiente. No se necesita más que eso para pagar por las ofensas que me han hecho. Las ofensas que me hicieron, las cuales todo el tiempo me mantenía como disco rayado. Es que me hicieron esto y es que me hicieron lo otro. Hoy comprendo que el sacrificio de Jesús fue suficiente para pagarme por esas ofensas que me han hecho. Él ahí las llevó ya en la cruz, ya están pagadas, ya no hay balance, hay cero balance, no hay ofensas, porque eso se quedó en la cruz, eso ya fue llevado en la cruz. Las ofensas que me hicieron, así es que yo no tengo nada que perdonar, porque ya está saldada la deuda. Ya Jesús pagó por todo aquel daño que me han hecho. Que se han dado cuenta, que se dan cuenta o que ya saben los que me ofendieron, no lo sé. Pero yo sí sé que la deuda conmigo está saldada. Toda la ofensa que me hicieron ya quedó saldada. Ahora, todo lo que yo hice, consciente o inconsciente, también quedó saldada. Que lo sepan los demás, o que sí lo sepan o que no lo sepan, no sé. Pero para mí, eso ya es una deuda saldada, porque ni siquiera tengo la capacidad yo de perdonar y de hacer libre a nadie, porque simplemente no cuento con la capacidad, no nací con la capacidad para yo de dar el perdón o para yo dar libertad del daño que se me hizo o del daño que yo hice. Solamente el único que puede libertar y perdonar y verdaderamente hacer sentir libre a aquellas personas que fueron ofendidas o que ofendieron es Jesús, con el sacrificio que hizo en la cruz. Fue más que suficiente la paga de su sacrificio. Ahí quedó todo saldado, ahí la deuda quedó saldada, no se debe más, ni de aquí para allá ni de allá para acá, ni las ofensas que yo hice ni las ofensas que me hicieron. Ahí quedó todo saldado. En una ocasión le estaba yo platicando a alguien esto, y luego me hizo el comentario, dice, pues que no se den cuenta que ya la deuda ha sido saldada para que sigan sufriendo. O sea, lo estaba diciendo de manera molesta, porque se dio cuenta de que no estaba en ella el poder perdonar o no perdonar, sino que el perdón ya estaba dado en la cruz. Pero si no se dan cuenta que el perdón ya está otorgado, entonces siguen viviendo como si todavía no fueran perdonados. Hay una historia donde un hombre que viajó de un continente a otro continente, duró muchos años ahorrando dinero para el boleto del viaje en el barco, y hasta que se llegó el día donde ya se subió al barco y empezó el viaje. Entonces el hombre echó galletas saladas en su mochila, y pues todos los días toda la gente se iba a comer y a disfrutar del almuerzo, comida y cena, y él en su camarote, porque él supuestamente nomás completó el boleto, y comía galletas saladas y agua. Eso era todo lo que comía durante el viaje. Cuando ya llegaron al destino final, alguien le dijo, ¿por qué no nos acompañas a comer? Y dijo, no, pues es que yo solamente completé para comprar el boleto. Y el otro le dice, pero no, en el boleto estaba incluida toda la comida, todo lo que te quisieras comer, todo, estaba incluido todo. Entonces, asimismo, todas aquellas personas, igual que yo, que no lo supe muchos años, ya en el boleto ya está incluido el perdón de los demás hacia mí, lo que me hicieron y también lo que yo hice. Todo está perdonado. El hecho de que no lo sepan no cambia el que ya está otorgado la paga. Ya está la paga, ya fue pagado, ya no se debe nada, ya la deuda está saldada. Pero si yo sigo en la vida humana, viviendo humanamente, pues entonces
aunque ya fue pagado, pero no es efectivo a mi vida si sigo viviendo en la carne, o sea, sin Dios, sin haber nacido de Dios. Y también hay otra historia de alguien que su mamá vino y le pidió perdón y él le dijo, ¿de qué estás hablando? ¿De qué me hablas? ¿De qué perdón me estás hablando? Le dijo, porque que yo sepa, el daño que dices tú haberle hecho fue a la persona humana. O sea, a esta persona que estás viendo aquí, pero al humano, no al divino. Yo soy hijo de Dios, ya soy una nueva criatura, todas las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces todo lo que me hagas en esta nueva etapa de mi vida, como nueva criatura que soy, no me lo estás haciendo a mí, se lo estás haciendo a Dios, se lo estás haciendo a mi Padre, porque Él me ha dado vida eterna, Él me ha dado vida, ya no estoy muerto, ya estoy vivo. Entonces ahí a mí me hizo clic también de que todo el daño que supuestamente me hicieron, o sea, o sea, repite y repite lo mismo, que me hicieron esto y que me dijeron esto otro y que me hicieron daño y que la víctima, la típica víctima, o sea, no salía de esa canción de víctima, de yo, pobrecita yo, y me hicieron esto, cuando me di cuenta que en el boleto estaba incluido, en el boleto de yo soy hija y de ser amada, de dejarme amar, de recibir el amor de Dios, de mi Padre, en ese boleto también va el perdón de lo que los demás me hicieron, también el perdón de lo que yo hice a los demás, y que yo no tengo la capacidad, o yo nunca tuve ni tendré la capacidad de poder perdonar o de darle libertad del perdón a nadie. Eso solamente se lleva a cabo en el momento de yo nacer de Dios y de ser una nueva criatura y de que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces todo el daño que me hicieron o el daño que hice se quedó en la vieja naturaleza, en la vieja yo, en la vida pasada. En la vida pasada cuando yo estaba separada de Dios. Pero hoy, una con Dios, ya no hay, ya estoy en la eternidad, ya mi vida, mi espíritu, todo está en la eternidad con mi Padre. Entonces ahí estoy protegida, ahí ya no me dañan, ya no nada de lo que digan o hagan o no hagan o dejen de hacer, ya no me están haciendo daño a mí. Porque ya no lo veo de esa manera. Si lo están haciendo con intención de dañarme, al que están dañando es a mi Padre, no a mí. Y yo no creo que alguien en su mente o hasta donde le alcance la capacidad de comprender lo que Dios es, pueda pensar que alguien le puede hacer daño a Dios. Nadie. Y si yo estoy guardada en el hueco de su mano, de mi Padre, entonces nadie me puede hacer daño. Entonces, porque ya todo el daño que haya sido causado a mi vida ya fue pagado por Jesús en la cruz. Y el sacrificio de su vida puesta en la cruz es suficiente para pagar absolutamente todo lo que me hayan hecho y todo lo que yo haya hecho, porque ya soy una nueva criatura, porque ya tengo una nueva vida, porque ya todas las cosas viejas pasaron, todo mi pasado quedó en la vieja naturaleza. Así es que todo el daño que se me hizo quedó en la vieja naturaleza, que ya está totalmente destruida. Bueno, pues gracias y los miro en el siguiente video. Hasta pronto.